en los pasillos igual que ayer, con canciones en los bolsillos. El Trazo, un espacio donde la cultura se dibuja a través de los sentidos. Todos los martes, desde las 18:30, con la conducción de Germán, el forjador Aquistapache, junto al profesor Álvaro García y el politólogo Germán Santos. El Trazo, un programa UMT Producciones. Buenas tardes, amigos. Lluviosa, fría, inhóspita tarde en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Estamos comenzando con la sonrisa plena de mi compañero profe García, que ya lo voy a presentar. Tenga paciencia. Ahora viene lo que usted ya sabe, la bienvenida a la audiencia, a esta fiel audiencia. Día de lluvia, al firme escuchando en el auto, en los hospitales, sanatorios, los porteros. Miles de oyentes prendidos a la Fénix. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca, claro. Hoy más que nunca. Hoy es un lindo día para escuchar radio, exactamente, ¿no? Programa 167. Bien, de este milagro. De este milagro que es estar al aire en el Trazo, el programa que dibuja historias conectando almas. Ese era el eslogan pasado. Sí. Y la cultura la dibujamos a través de los sentidos. Exactamente. Bienvenido, profe García. Bueno, muchas gracias, Germán. Bienvenidos para todos, a todos. Bienvenidos a Elías, a Germán también, que nos acompañan acá en la mesa. A Javier Caraballo en los controles. Hoy no está Lucía, le mandamos un saludo a Lucía. Sí, tuvo un percance, no pudo venir, pero ahora la segunda media hora viene un grande. Bueno, todos los operadores acá son grandes de edad, ¿no? Un grande de los botones. Sí, y además de edad también. Federico Lima. Ahí está. Un prócer. Bueno, saludos a Javier, que se fue a Buenos Aires. Javier no, Agustín. Agustín Agustín se está fue en Buenos Aires. a Buenos Aires a ver la final, porque tiene familia argentina. Veo que Germán no le invoca un nombre, ¿no? No, la verdad que no. Ya. No. Lo máximo de él fue aquella... lo del Canario de Luna. Le encajó el Cacho Rodríguez. Que había nacido allá en Cerro. Igual, después se aclaró quién era. Después se aclaró quién era. Un buen entendido. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo y ya casi panelista. Colaborador Elías Hernández. Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes a toda la audiencia. Perfecto. Muchas gracias por dejarme participar nuevamente en esta instancia. Por favor, este programa, si será abierto este programa, que además tené cuidado, Elías, porque te aclaro que nuestro querido conductor, alma mater, dueño, jefe, director, al fin me reconoce. Es un explotador. Muy bien. Esto es duro lo que está diciendo. Es duro, pero es así. Es duro. Es la realidad. Es duro, ya mis abogados sí. van a mandarle, como dicen en Argentina, le mandamos la carta documento sí. y en tribunales, como dicen en Argentina. Bueno, vamos que vayamos a Argentina a definir el problema. Argentina que está vapuleada por el resultado, los hermanos argentinos. Nadie en Uruguay usted quedó especialista, contento. ¿Qué le pareció el partido? Un dominio casi permanente de España, falta de definición, algunas atajadas del Dibu Martínez. Y bueno, y era un partido que terminaba 3-0, nadie podía decir cayó nada. Por su peso y creo que ganó en forma merecida España, perdón. España, perfecto. ¿Usted qué opina, que es futbolero? Soy futbolero, sí. ¿Qué opina? Lo mismo que ustedes, así que en realidad no hay mucho más para decir. Porque merecido, fue merecido, porque atacó muchas veces a España.
Yo esperaba otra reacción de Argentina en otro momento. Pero bueno, también es una final del mundo y hay que también, después que pasás Cortina, yo creo que Argentina no ha llegado a una final. Después que cierran la calentura, y bueno, fue un proceso de importante, Scaloni, claro. es un proceso que ya llegó a 2 finales seguidas. Maravilloso. Así que ojalá muchos países estaríamos yo festejando. Y me después queda ya. clarísimo que el gran fracaso de este mundial fue Uruguay. Y esto lo digo. Puesto 38. pues. Claro, pero pasando Sí, raya, no, claro, 38. pero pasando raya al Sí, ni mundial, hablar. en base a los que clasificaron, no clasificaron, etcétera. Yo creo que en realidad, y lo digo casi objetivamente, el gran fracaso de este mundial fue Uruguay. Porque Uruguay, con el sistema que tenía este mundial, tendría que haber clasificado, por lo menos haber llegado a octavos. Sí. Y sin embargo no lo logramos. No logramos pasar de fase. O sea, pasó Cabo Verde, pasó el Congo, pasaron selecciones insólitas y sin embargo nosotros no pasamos. Sí. Entonces, yo creo que el gran fracaso deportivo fue Uruguay. Nada, Es verdad. quería Sí, está un perfecto. aporte a la... A la comunidad. Sí, Sus aportes son siempre bienvenidos. Y la audiencia, en este momento hay picos de audiencia. ¿Ah, sí? Sí, me están avisando por interno. Picos de audiencia. Por eso se tranca. Sí, por eso se corta el... No, pero, a ver, usted no nos tiene fe. Yo les tengo... Y si cuando no vengo estoy en sus manos. Bueno, pero cuando usted no ha venido, acá sí se han hecho picos. Se ha mejorado. Sí. No sé de qué, pero se han hecho picos. Yo ya les dije, yo puedo pasar a ser productor, manejar la tarasca y ustedes hacen el esfuerzo. Y arman los programas, llaman a los invitados. Bueno, le aclaro que es lo que está pasando ya, ¿no? ¿Sí? Nada, sabe cómo lo quiero. No, usted. ya sé. No, Lo no quiero me haga mucho. emocionar. Usted lo- Mire yo que lo- yo yo soy lo de quiero fácil lágrima, le aviso. No, ya sé, pero yo lo quiero mucho. Bueno, yo Usted también. lo sabe. Y, hay que ver. Estamos saliendo por streaming, por el canal de YouTube de la, La gente radio. va a ver sus lágrimas. ¿Sabe? ¿Eh? Radio Fénix 1330M. Sí, sí. Usted entra ahí en YouTube, estamos saliendo en vivo. Y para todo el mundo, por el éter, www.radiofenix.com.uy. Basta de introducción. Saludos para Marcelo Favani, el panelista fijo del programa, que está en Viena, ¿Qué le parece? paseando por Viena. Y tenemos un audio que nos mandó. Bien. Un saludo. Vamos a compartirlo con la audiencia. Marcelo Favani desde Viena. Hola queridos compañeros del trazo, les mando un gran abrazo desde el Valle del Danubio, acá a 1 hora y media de Viena, en un verano muy amable, con temperaturas muy agradables, sin ola de calor, al borde del Danubio, muy lindo. Les deseo un gran programa, hoy tienen un gran tema, para mí fundamental, porque fue una generación que marcó el carácter del Uruguay y como siempre seguro que será un éxito. Un abrazo grandote y nos vemos a la vuelta. Excelente nuestro corresponsal. Que está en la curva. Usted lo está prendiendo fuego. No fue a Viena, está En la curva de Maroña, en la ¿no? curva de No, Maroña, no, fue, en no el estaba Danubio. en el Danubio. En No, el mentira. Danubio, Saludos a Marcelo, que está en un allá por Los en partidos Europa. finales de fútbol los vio en un pub, me dijo, en un boliche, y dice que la mayoría de la gente hinchaba cuando jugó Francia-Inglaterra por Inglaterra, Ajá. y cuando jugó Argentina-España por España. Y Pero bueno, el europeísmo predomina. sí, sí, sí. Es lógico. ¿Se acuerda cuando me vino el afán colonialista y quería ganar a Inglaterra yo? Es verdad. Con Argentina. Sí, sí. Y- A usted y perdió. cada tanto le viene, porque usted es un anglófilo, ¿no? Por supuesto, De hecho vivió por ahí. viví y mi segunda lengua es el inglés. Exactamente. Bueno, para redondear esta introducción, vio que traje música, trajimos. No, música. trajo porque eso Traje lo porque lo maneja elijo usted, yo y, sí, y- eso y exclusivamente. si Ahí no hay. opinan, Sí. se corte y no camina la opinión. Claro. Fleetwood Mac, una banda británica, ya por el año 67, el guitarrista Peter Green fundó esta agrupación que está caracterizada por el desamor, peleas, había muchas parejas adentro, divorcios, cambio, después falleció uno Adentro de la propia banda. de la propia banda. Sí, no es conveniente mezclar el trabajo y el amor, ¿no? Exacto. Dejémoslo Stevie ahí. Nicks, la vocalista, usted la ubica, una rubia. Sí. Bueno, ella no fue la original. Con pelos electrizantes. Ella entró después porque entró el marido y el marido puso como condición que entrara la esposa. Y ahí ya empezaron los líos. Sí, sí, claro. Se imagina. Tell Me Lies, lo que hace usted, dime mentiras. Mm. El tema con que empezamos. Después tenemos Sueños, Dreams. Luego Everywhere. Y nos vamos con As Long As You Follow. Una
exquisita selección. Después tíranos un adelanto de lo que va a ser este programa el día de la noche de la nostalgia. Eso iba al final, si usted hubiera leído No, el guión. no, lo leí porque ahora estamos con guión. Estamos con Claro. guión, vamos a mostrarle a la audiencia. Es una maravilla. Estamos con un guión, Qué impresionante. hasta con el logo del programa. Sí, Es una Estamos- cosa. Esto es Vamos a compartir uno de los guiones con que se lo lleve Elías de con el recuerdo. líder. Esto podés Va a pasar encuadrarlo solamente hoy. con el tiempo. Sí. Esto puede valer fortunas. ¿Ah, sí? Claro, el ¿Y a usted primer le parece guión. que esto se va a repetir? Sí, yo me Claro. comprometo que se va a repetirse. Mientras, está bien. mientras haya toner. No diga, yo lo hice en una casa de fotocopias. Lo hizo porque el toner lo compró yo. Bueno. Ya, no, primero lo está Pensá incinerando. que yo lo traigo, ¿no? Lo traje como un niño de No, la no. mano así. Usted lo inició en esto. Sí, Y ahora ahora lo está incinerando se está riendo. adelante de miles de personas, pero Miles de personas. No, está igual tirando no. por la borda además años, décadas de trayectoria. No, igual, muchas gracias porque tuvo un trabajo impecable y en realidad esperemos que todos los años cambiemos de color el trazo porque ahora es ¿Quiere verde. cambiar? Y empezó con otro color usted. ¿No era más negro? No, este cartel fue un error de la imprenta. Sí, porque dijo que era verde. Dice que era verde, eso, que es negro como la noche. No, Pero no, era verde aceituna. Lamento informarle que el color va a quedar para siempre. No. Porque a mí todo lo que es taconeo y me gusta. Es verdad. Bueno. Tengo que decir. Vamos a... Bueno, vamos al tema de hoy. ¿Cómo no? Para salir un poco de ¿Vio la el fiebre título? ¿Le gustó? mundialista. El título que puse, Montevideo Letrado. Montevideo Letrado. La generación del 45. Sí, de hecho hay un libro, ¿no?, que se llama La ciudad letrada de Ángel Rama, que habla Ángel Rama. sobre justamente todas las generaciones literarias que se constituyeron en el Uruguay desde prácticamente el siglo XIX. Ángel Rama, que además fue un crítico literario, representante de esa generación del 45, y que además él mismo la denominó como la generación crítica, ¿no? De hecho acá tengo el libro, que es esto es una joyita, Uruguay Hoy, del año 1972, que tiene una serie de artículos justamente de pensadores y de intelectuales uruguayos de los años 70, entre ellos Carlos Real de Azúa, que también era un representante de esa generación crítica, donde Ángel Rama justamente a partir de la página 325 un poco explica, ¿no?, el desarrollo de esta generación del 45. Ese fue el nombre que le dio Emir Rodríguez Monegali, que fue un poco el que quedó en el imaginario colectivo de la cultura uruguaya, o generación crítica, que es el que le puso Ángel Rama, ¿no? El término. El Sí. término, exactamente. Lo acuñó Ángel Rama. Sí, a ver, primero, hay muchas cosas para decir de esta generación y de lo que sería como la historia intelectual o cultural del Uruguay del siglo XX, ¿no? O parte de la historia. Primero, que cuando nosotros hablamos en literatura o en el arte o en la cultura en general sobre generaciones, nos referimos a grupos de personas generalmente vinculadas a algunas ramas de actividad intelectual o cultural, que marcan un perfil, ¿no?, que marcan un estilo, que tienen una determinada forma de pensar, que miran con determinados ojos la realidad de su presente, que miran también con determinados ojos el pasado, y de hecho generalmente a ese pasado lo critican. Entonces como que hacen un quiebre con el pasado, un corte con el pasado, y hacen como un inicio, ¿no? Plantean un nuevo comienzo. El Uruguay, bueno, tuvo varias generaciones. Está la generación de 1837, ¿no?, que allí es la época del Uruguay independiente. Entonces ahí empieza como la generación del iniciador, se le decía, ¿no?, que era Miguel Cané, Andrés Lamas. Traen, por ejemplo, muchas ideas de Europa. Se le llama la generación del iniciador porque es a través de ese periódico que se le conoce con el nombre El Iniciador. Y en ese periódico trae mucha influencia europea, sobre todo francesa. Después está la generación del 70 o 72, ahí aparece Carlos María Ramírez, José Pedro Varela, aparece Elvio Fernández también, que en realidad muere en el 68, pero bueno, es toda esa generación que trae, por ejemplo, el positivismo, trae el racionalismo, cuestionan, por ejemplo, la presencia religiosa, son los que producen obviamente las reformas educativas.
Agustín de Bedia está dentro de esa generación también. Y bueno, y después está la generación del 900. Ahí está Rodó, ¿no? Ahí es la introducción del modernismo, ¿no? Ahí está Rodó, Julio Herrera de Reisig, ahí está Delmira Agustini, que alguna vez hablamos de ellos. Hicimos ¿no? un programa sobre las poetisas. Exactamente. La mujer Exactamente. y la pluma se llama. Ahí está. Bueno, Delmira es como el ejemplo femenino y diría que de las primeras mujeres que integran una generación literaria. Después está la generación del centenario, la generación del 30. Ahí aparece, por ejemplo, Juana Ibarburu, que también la metimos dentro de esas Iba mujeres. a preguntar, porque estaba en el grupo de las mujeres, pero era más adelante, claro. Juana Ibarburu. Ella es Juana de la Medio. generación del 30, junto con, por ejemplo, Alberto Zunfelde, Felisberto Hernández, porque ahí aparece un estilo que es más gauchesco, un estilo que reivindica, por ejemplo, el tema, tiene una influencia del modernismo, pero reivindica también la cultura nativa, el campo, etcétera. Y después aparece la del 45, Ahí va. ¿no? Ahí aparece la generación del 45, que se dice son los parricidas, ¿no? Matan a su padre. ¿Quién es el padre? Es la generación del 30, Claro. ¿no? Hacen un corte ahí los de la generación del 45, porque la generación del 45 se cuestiona el Uruguay... Sí, tierra adentro, ¿no? Sí, se cuestiona primero el estilo literario gauchesco, nativista, etcétera. Sí, tal cual. Pero además también se empieza a cuestionar cosas más profundas incluso, como por ejemplo la realidad del país. Esto es lo interesante de la generación del 45. O sea, la generación del 45 es muy crítica con el Uruguay vallista, por ejemplo. Muy crítica con el Uruguay liberal, con el Uruguay democrático, con el Uruguay, por ejemplo, de las clases medias, en el sentido de que ven a un Uruguay decadente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ángel Rama, en el año 1972, y por eso te lo traje, arranca digamos, este capítulo diciendo: la pregunta que nos dirige el extranjero no es demasiado distinta de la que se ha venido formulando el hombre común uruguayo, aunque obviamente con mayor desconcierto y emoción. Dice Ángel Rama: ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Cómo fue que se nos perdió aquel Uruguay? ¿Cómo se concluyó así tan de golpe el bienestar, el civilismo, la democracia? ¿No? Claro, la generación del 45, que algunos dicen que arranca en el 39. Primero, ¿por qué arranca? Bueno, hay dos hechos que se suele mencionar como el comienzo de esta generación, y es la fundación del semanario Marcha. Sí, 27 de junio. Exactamente, 27 de junio de 1939, dirigida por Carlos Quijano, que algunos dicen que es como el padre de esta generación. ¿Y la revista Número también? La revista Números de la década del 40. Más adelante. Del 50, y la dirige Mario Benedetti, que también va a ser un representante de esta generación. Lo que pasa es que Benedetti está como en el... después, un poco claro, después. porque Benedetti está como en una especie de limbo, ¿no? Está entre el 45 y el 60, anda ahí. Es más me parece que es más del 60, pero está. Entonces, el semanario Marcha marca una historia en la cultura uruguaya, un mojón. El semanario Marcha salía los viernes, era un semanario político, pero también era cultural, era un semanario de crítica literaria, de cine, organizaba concursos, editaba libros, o sea, era una máquina de producir cultura. Además de que, por supuesto, los artículos políticos y económicos eran sumamente brillantes, porque allí, por ejemplo, escribían desde políticos protagonistas de la época hasta el propio Quijano, que era un intelectual mayor, ¿no? Es más, los políticos se decía que esperaban los viernes a ver qué decía Quijano, ¿no? O sea, compraban el semanario Marcha para ver qué decía Quijano. Entonces era como algo fijo. Y ahí en ese semanario empezó a escribir Onetti. Fue secretario. Claro, fue secretario de redacción Onetti. ¿Qué personaje, Onetti? Qué personaje. Y en el año 39 Onetti, escribiendo desde la oficina que tenía en Marcha, y me estoy riendo porque Hugo Alfaro dice que en realidad la oficina de Onetti era una mezcla de oficina, de casa, de dormitorio. Sí, me imagino. Era una cosa muy, muy terrible. Ahí Onetti escribió El Pozo.
¿no? El Pozo es como el libro, yo lo leí hace mucho tiempo al Pozo, me lo leí, reconozco, en minutos, porque fue una cosa así impresionante. Claro, el Pozo yo no soy especialista en literatura, ¿no? Pero cuando uno lee el Pozo, claro, uno entra en un pozo. Porque se mete en un pozo que es un pozo depresivo, es un pozo existencialista, donde uno se cuestiona la existencia humana, qué hacemos en el mundo, ¿no? Etcétera. Bueno, eran parte de los cuestionamientos que esta generación trajo a la mesa, ¿no? Claro, porque en el 39 ustedes no se olviden que tenemos, primero, ¿qué era lo que estaba pasando en el Uruguay? Bueno, primero que estamos en ese periodo histórico de la dictadura de Terra y el periodo ese medio de transición hacia una nueva democracia, donde el Uruguay había perdido su democracia en el año 33, ¿no? Era la primera vez que el Uruguay tenía un golpe de Estado en el siglo XX, y se había como derrumbado el famoso mito de la Suiza de América, ¿no? El 39 fue el año del inicio de la Segunda Guerra Mundial y de la incertidumbre a nivel mundial. Sí. Porque miren que la guerra, uno siempre dice que la guerra nos benefició, que América Latina se vio beneficiada por la guerra. La guerra generó muchísima incertidumbre en los países latinoamericanos porque no se sabía qué iba a pasar. En ese año 39, el 15 de diciembre, llega el Graf espía a las costas de Montevideo y acá no se sabía si no iban a invadir los nazis, si no iban a venir los yanquis. Sí, es más, cuando sale eso la gente no habla, pero cuando baja el barco hay toda una gente una gran cantidad de personas que hay fotos de que saludan a recibir. Sí, hacían la salud a las bálticas. Hacían el saludo nazi, es decir, no es que era uno solo. No, claro, o sea, había una gran polarización también. El año 39 es el año del fin de la Guerra Civil Española. Sí. La Guerra Civil Española, que en el Uruguay también se vivió con gran intensidad. Esto lo ha estudiado el historiador Carlos Zubillaga. Porque no nos olvidemos de la influencia inmigratoria, ¿no? O sea, los españoles que vivían en Uruguay, y en particular en Montevideo, estaban fuertemente divididos entre los que apoyaban a la República y los que apoyaban a la Falange. Entonces, desde el punto de vista político, acá había una gran incertidumbre por toda. Es más, el primer número de Marcha, el titular era Infiltración nazi en el Uruguay. Ese fue el primer número de Marcha, ¿no? Así que imagínense cómo pintaba el Uruguay, ¿no? Y bueno, y después viene la época del neovallismo, ¿no? La época de las vacas gordas, como decían los veteranos, la época de Maracaná. Lo que pasa es que esa época, la década del 40 y del 50, ya mostraba signos de profunda dependencia económica. Uno como Quijano, por ejemplo, allá por el año 48, cuando el Uruguay estaba en plena efervescencia de crecimiento económico, Quijano titula Momentos de bovina euforia, ¿no? O sea, bovina por dos cosas. Primero, por bobos. O sea, los uruguayos estábamos viendo como el Uruguay crecía y nos enriquecíamos, ¿no? Y todo eso. Y en realidad éramos unos tontos que no pensábamos en el futuro. Vivíamos el ahora, pero no pensábamos en el futuro. Y lo de bovina creo que también venía porque en realidad ese crecimiento estaba sustentado en la exportación de carne. Doble sentido. Claro. Entonces, Exportación de carne que decía Quijano en algún momento se termina y cuando se termine se nos termina la fiesta. Y todo el mundo decía Quijano es un pesimista. Ahora, en realidad lo que estaba diciendo Quijano es no estamos planificando el futuro. Estamos viviendo momentos de bovina euforia. Claro. ¿No? Es parte de ese cuestionamiento que la generación del 45 se hace, porque la generación del 45 se cuestiona la existencia. Cuando Ángel Rama se pregunta qué nos pasó, lo que se está preguntando Ángel Rama es ¿por qué caímos en este desastre que estamos viviendo? Y además se lo preguntan en el año 71, cuando ya pasó toda la década del 60 y todo el desastre de los 60, ¿no? Quiero dejar a los compañeros hablar porque al final es invitado, Claro, sí, no he intervenido, así que ¿algún Sí, comentario, aporte? fue Elías? una generación como, y uniendo yo con lo que vine la última vez hablando de la educación laica y gratuita, muy ¿verdad? importante, claro. Porque todos ellos, estos intelectuales que integraron, estos artistas que integraron esta generación, son hijos de la escuela bareliana, ¿no? Todos fueron... Por un tema etario, decir. Claro, todos nacieron allá alrededor de 1910, 1915 a 1925, ¿verdad? Y tuvieron una gran producción profesional, literaria, artística, porque
tiene una particularidad esta generación del 45, a diferencia de las otras, que fue muy prolífera en muchos campos, Sí. no solamente el literario, el artístico, sino que a su vez también en la arquitectura también, Es verdad. en la cabeza de Eladio Dieste. Mm. Fue como un fenómeno que abarcó a toda la sociedad, no solamente al literario como solemos estar acostumbrados a ver ya de España con la generación del 98, con Antonio Machado, que nos unía un único elemento, que era un hecho histórico que nos marcaba. Acá también hay algunos elementos que podemos entender que unifiquen, y quizás esta diferencia con la concepción que hay de las generaciones es la que hace a Ángel Rama decir que esto no es una generación, o bueno, allí presenta algún matiz, Sí. y él nos habla de un movimiento crítico, ¿no? Que se plantea, como decía Álvaro, algunas cuestiones allí sociales fundamentalmente, ¿no? Ángel Rama llegó a decir que integraba una especie de burguesía intelectual, Sí, decía claro. él, ¿no? Sí, sí. Porque vamos a entendernos, todos eran, o la mayoría de integrantes de esta generación, pertenecían a la burguesía, ¿no? Claro. Además eso que dice Elías es muy importante, porque cuando uno rastrea los orígenes de esta generación en términos individuales, primero que, como dice él, y está perfecto, es una generación muy diversa en cuanto a sus formas de pensamiento y a sus áreas de investigación y de trabajo. En segundo lugar, son todos académicos. Cuando uno piensa, no solamente son hijos de la universidad, están en una época también donde la universidad y sobre todo las artes y las humanidades se desarrollan. No nos olvidemos la fundación de la Facultad de Humanidades en 1948. Ahí justamente. Claro, y la fundación del IPA en el 49. Yo quiero reivindicar la fundación del IPA, no solo porque yo No estudié solo ahí. porque egresó de ahí. Claro, pero además porque toda esta gente daba clases ahí. Claro. Daba clases de teoría literaria y de Avilariño, Sí, daba sí. clases, por ejemplo, de historia de la literatura, creo que latinoamericana, no me acuerdo ahora exactamente la materia, pero algo de eso era Real de Azúa. En el IABA también. En el IABA, claro, Sí. el Liceo de IABA, secundaria. El Sí. Liceo de IABA era un centro de intelectuales. Guillermo Bosquefranco también. Exactamente, o sea, los grandes, por ejemplo, historiadores del momento daban clases en el IPA y en el IABA, en la Facultad de Humanidades también estaba dando clases Ángel Rama. Cuando vino, por ejemplo, José Bergamín, que era un poeta de la generación del 27 español, exiliado por la Guerra Civil, lo trajeron a la Facultad de Humanidades. Y fue él el que capta un montón de, digamos, intelectuales y escritores y críticos y qué sé yo, y él fue un poco también el que generó todo ese padrinazgo intelectual. Carlos Quijano daba clases en la Universidad de Economía Política. Esa emblemática foto que hay cuando cualquier rastreo que uno hace de la generación del 45, vemos la foto que están algunos de los integrantes con Juan Ramón Jiménez. Claro, también. Es característico, porque Exacto. Juan Ramón Jiménez vino en agosto del 48, estuvo en Uruguay. Sí. Había sido invitado a Buenos Aires y estuvo acá en Uruguay, en Montevideo, estuvo 6 días. Y otra cosa que se funda en el 47 la Comedia Nacional. Exacto, con Margarita Bueno, Xirgu. Con Claro, Margarita Xirgu. Bueno, Margarita que también Xirgu. hubo un movimiento en el teatro muy importante. Muy importante. ¿no? El teatro fue muy importante. China Zorrilla a la cabeza. Exactamente, claro. Y ahí está la mano de Justino Zavala Muniz, que fue el creador de la Comedia Nacional. Y ahí trae a Margarita Xirgu, que era una actriz muy importante española. De hecho, cuando yo estuve ahora en Madrid, uno de los teatros más importantes, el Teatro de Comedias, ahí en Famoso, ¿no? el famoso Teatro de Comedia en el barrio de los escritores. Uno de los nombres que aparecía ahí era el de Margarita Xirgu. Claro. Por lo tanto, estamos hablando de intelectuales mayores, ¿no? Tenemos que ir a la pausa. ¿Ya? Los auspiciantes están desesperados. Bueno, Sí, 19 horas, 1 minuto. Perfecto. Antes de ir a la pausa, Marcelo Favani en un café de Viena está escuchando el programa. bueno, le mandamos un Bienvenido saludo. a los Qué compañeros. lindo un café de Viena hasta Sí. ahora. Le viene como una Me viene una nostalgia europea nostalgia. que no Ese- sabe. él hizo un viaje, Elías, un viaje... No fue relámpago, ¿cuánto estuvo? Como 22 días. 22 días. España, Pasando a premios. estuvo en Francia. Sí. ¿Fue Francia y España? España y Francia. España y Francia.
Pasando a premios porque Casi no vuelve. el trazo me prometió viáticos que nunca llegaron. Ya le conté que estamos a punto de lograr hacer la transacción. Pasé a premios, pero bueno, como era Europa, pasé bien. Bueno, vamos a la pausa. Vamos. Y volvemos con más historias de la generación del 45. Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say. I speak a little louder, I'll even shout. You know that I'm proud and I can't get the words out. CX40 Radio Fénix 1330 AM, Montevideo, Uruguay. Vení a lo de Silverio, tu parrillada tradicional en la emblemática esquina de Alejo Rosselli Rigus y 4 de Julio, a pasos del Estadio Centenario. Lo de Silverio, el asado más uruguayo del país, con los mejores cortes y las más variadas guarniciones y postres, por reservas 2628-4771. Te esperamos. La música que todos escuchan está en Radio Fénix. Ya estamos aquí para compartir Contame una historia. Tan enamorados interpretó Ricardo Montaner. Los próximos minutos en Radio Fénix los transitamos por la vereda del sol. Todo lo que usted quiere está en Radio Fénix 1330 AM, la radio popular. Hay un nuevo internet llegando a tu barrio, a tu casa, a tu living, a tu dormitorio, a tu cocina, a tu baño y a todos los rincones de tu hogar. Nuevo internet de TCC. Pedí la promo con los primeros 6 meses a 695 pesos e instalación sin costo. Si estás en Cordón, Tres Cruces o La Comercial, elegí el nuevo internet de TCC. Pedí solo el internet o sumalo a tu suscripción de TV, llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. CX40 Radio Fénix 1330 AM, Montevideo, Uruguay. AFMU, Asociación de Food Mesa del Uruguay, con Miguel Lobo Romero al frente, nos invita a practicar este tradicional deporte de mesa. Contacto 099 18 31 93. Con el apoyo de la Institución Atlética Potencia, Club Atlético Capurro y Verdirrojo Básquetbol Club. Los esperamos en la cantina de Wonders Pelotaris, con la excelente atención de Diego Mónico. Aluque SRL. Más de 38 años de experiencia en fabricación de carpintería general de aluminio. La mejor ecuación calidad-precio. Series Proba, Gala CR, Suma y línea monobloc de aluminios del Uruguay. WhatsApp 094 409 352. En Instagram @aluquealuminio, www.aluquesrl.com. Canteros de Caná, vinos de autor, donde el arte y la pasión se fusionan en cada botella. Pedidos al 095 032 068. En Instagram, Canteros de Caná. En Facebook,
Vinos Canteros de Caná. En Uruguay se está presentando Module Wall, finalizando el mito que la solidez tradicional es costosa. Muros interiores y exteriores autoportantes, térmicos, sin mantenimiento. Module Wall. Consultas técnicas al WhatsApp 098 11 38 15 www.modulewall.com. Don Agustín Viajes y Turismo. Servicio integral desde 1997. Con profesionalismo, respaldo y compromiso. Avenida 18 de Julio 1236. Teléfono 2903-2680. Celular 091-339-099. Página web www.donagustinviajes.com.uy. Email contacto donagustinviaje@gmail.com.uy. Volvemos con El Trazo. Venimos de la pausa con otro tema de esta genial agrupación Fleetwood Mac. Esta se llama Sueños, Dreams, un temazo. Lindo tema. Creo que es del año 1977, si no me falla la memoria. En realidad los 4 temas que trajimos son 2 de 1977 y 2 de 1987. En la época que usted estaba en el cenit. Yo estaba alto del piso, como dicen los gurís. Un pantalón blanco que me caracterizaba. Sí, lo ha contado varias veces. Sí, varias veces lo he contado. Y hemos tenido quejas. Que terminó bello. Bueno. Porque claro, yo lo usaba mucho. Sí, está bien. Gastado. Claro. Quiero aclarar que en el corte hicimos un programa paralelo, ¿Sí? Por las cosas que comentábamos. Por las cosas que hemos comentado. Estuvo muy interesante. Antes de volver al tema de la generación del 45, si ustedes me permiten, quiero mandar un reconocimiento a nuestro panelista en la época de Dos Toques, el psicólogo junguiano Daniel Dabrie, corredor paralímpico, corre en la categoría no vidente, con guía. El chino Bataglia es el guía de él. Ajá. Han ganado múltiples. Ganó primer premio en la maratón de Chicago en la categoría T11. Él corre T11 y T12. Ahora estuvo en Colombia, en los segundos Juegos Parasudamericanos. El primer juego fue en Chile en el 2014. Trajo la medalla de bronce para Uruguay. Los triunfadores silenciosos que tenemos. Exactamente. ¿No? Y una chica, Benítez de apellido, Romina Benítez, ganó en bochas. Medalla de plata. ¿En bochas? En bochas, sí. Boccia, decían el... No sabía que las bochas eran un deporte... Sí. También fueron de natación, de otros deportes, ¿no? Sí. Pero las 2 medallas las trajo Daniel Dabrie y el chino, Bataglia. Grandes jugadores de bochas en el Uruguay. El doctor Gabriel Terra, presidente de la República. Y el doctor Luis Alberto Herrera. ¿Usted jugó alguna vez bocha? Sí, cómo no. Yo no. Hace muchos años, ¿sabe dónde? En el parque de la UTE. Claro, pero iba a descansar. No, pero le estoy hablando. Yo era un niño. Un niño, claro. Y yo veía cómo jugaban. Y un día me metí en un partido de bochas. Y fui eyectado de la cancha. Literalmente. Sí. Afuera. Sí, exactamente. Yo iba a Nueva Palmira. Iba a jugar al básquetbol. Ajá. Que era
una de mis pasiones. Era porque ya no puedo correr. Y ahí hay una cancha de bochas. Y ahí hay buenos y jugadores. hay un montón de clubes. Recuerdo, por ejemplo, el Club Laureles en La Teja. En La Teja, en la calle Laureles. Exactamente. Claro, y después ¿El hay, Parque Rodó? hay varios clubes de bochas También. en Montevideo, ¿no? Porque fue una época durante los años 30, ¿Sabe quién 40. vive en la calle Laureles? Nuestro oyente, el arquitecto Marcel Dufo, alias Ajá. el gaucho de la calle Laureles, hincha de Progreso. Un saludo para Bueno, él. hablando de Laureles, Sí. en la Aporte. generación del 45 está en el 42 nuestra última medalla de plata por remo. Ajá. Y después, que no me sé el nombre, pero después tenemos la del 50 y salimos en el 52, 56, medalla de bronce en básquetbol, ya que a usted le gusta el básquetbol. Ah, claro, una generación. Más allá del de oro. fútbol, Claro, sí, sí. de que tal marcan el 50, No me animo y a el año decirlo. 42 salimos campeón de América. No me animo a decir algún nombre porque seguramente me va a Pero también enganche porque también más allá del deporte fue una nación muy triunfalista. ¿De la década del 50 de básquetbol? No, la que dijo usted, ¿qué año era? El básquetbol, El 52 y 56, Sí. Saint Louis, el No sé que por qué. jugaba, Sí, algún jugador. sí, Moglia. Moglia. Moglia Y en el segundo del 56 jugaba Moglia y jugaba Peinado. Dicen que de los mejores jugadores de la historia del básquetbol Sí, uruguayo. sí. Moglia Pero Paz. Peinado padre. Sí, claro. Por el no, peinado, Sí, claro, sí. puede ser. No, Peinado, Peinado no lo vi pa- yo jugando. No, Peinado padre jugó en ese. También sacó otra medalla, bronce, pero en el 70 y algo. Sí, en las juveniles. Exacto. Porque Ahí yo te- a Peinado yo lo vi jugar. Sí, yo también. Sí, sí. También. Y Moglia, lo que pasa es que Moglia me confunde porque ya está jugando el bisnieto hoy en día. Sí, no, estaba No, el el nieto está estaba jugando. el hijo y ahora anda el nieto. Sí, creo, Oscar por Moglia. decir. Se llaman todos Oscar. Por Es eso. empresario del básquetbol, el hijo. Claro, Moglia. claro. Sí, sí. Después que abandonó la carrera. Sí, sí, es que Bueno, es y uno que trabajó con nosotros era el Fefo Ruiz. ¿Y a Cuistapaches? ¿Lo conoce? Sí, Gran lo jugador. conozco, sí. ¿De básquetbol? En la penumbra. O Base. sea, nunca. Base era. Gran Base, tirador. Sí. base o ayuda a base por la altura que tiene. Sí, o... Gran jugador. Sí. Sí. Era base de la parte técnica, digamos. Exacto. Era el que Bueno, tiraba la vol- botella. No, pero volvamos digamos- a la generación del Bueno, 45. me quedó por preguntar si ahí también se había fundado la escuela de Torres. Sí, De- sí, claro. sí, fue ahí. Sí. Fue ahí, Torres García. de Torres Fue ahí, García. seguro, Sí, sí. fue ahí. Bueno, hay una corriente muy fuerte a nivel artístico, ¿no? A nivel de la pintura. Que claro, yo no sé si entran dentro de lo que sería esta generación del 45, pero sin duda que si tenemos que englobar a toda una generación cultural que hacen, digamos, profundos cambios en lo que sería la forma de concebir, como decíamos al principio, la realidad del país y determinadas prácticas, perfectamente podría ser. Es una vanguardia muy importante, ¿no? Bueno, se dice, por ejemplo, que en esa época también hay que ubicarla, ¿no? Porque cuando hablamos de, a veces, Donetti, muchas veces hablamos de un mundo muy catastrófico, pero en un momento donde se vivía bien. Ahora hace poco, en un par de años, falleció la que era, tengo entendido, la señora Donetti. Sí. Que en sus declaraciones decía que ella trabajaba en Lux, pasando y como no tenía mucho trabajo, sus cuentos lo pasaba a máquina ¿Se en los su pasaba trabajo. a ella? Sí, en el sentido, era como su forma de apoyo que tenía sobre él, sobre un mundo que era muy distinto a lo que hoy en día vemos. Y es más, haciendo hincapié en lo que hacía él de una escuela oriental, hoy en día no sé si llegaríamos a tener una nueva generación tan crítica o tan buenos intelectuales, porque Difícilmente. más allá del nivel que tenía, que eran muchos profesionales, ya venía un nivel educativo alto. En el sentido muy alto de lectura, de escritura, que eso sí hay que ponerse Esta generación crítico. fue... Dale, Elías. Dale. No, gracias Marcelo. No, otra cosa importante que comentábamos recién fuera de aire es que se dice que esta generación del 45 lo que hizo fue urbanizar al Uruguay, Sí. ¿no? Tal cual. Porque estábamos acostumbrados a un relato más ruralista, ¿verdad? Más campestre, ¿no? Como decía hoy Marcelo en la introducción, la generación del 900, con lo que leíamos, los libros que nos llegaban, Morosoli, Javier de Viana, ¿no? Todo un relato gauchesco, ¿no? Y Onetti lo dice, ¿no? Onetti dice, en un pasaje allí, dice, detrás de nosotros no hay nada. Ni un gaucho, ni dos gauchos, ni 33 gauchos. Onetti dice, esto hay que abatirlo. Directo al corazón. Acá no hay nada. Detrás de nosotros no hay nada. Es como una especie de reconstrucción. Dice, fueron los grandes rebeldes, ¿no? Bueno, ahí está el concepto ese de parricidio, ¿no? Los parricidas del 45, titulaba un artículo de
creo que de Oscar Brando, en el semanario Brecha, ya por el año 1986, que lo tengo y no lo traje, que justamente habla sobre cómo la generación del 45 mata a la generación del 30. Sí, Que sí. eso es una característica de todas las generaciones. Una generación supera a la otra. Lo que pasa es que la generación del 45, además, como tenía un poder importante a nivel académico, decíamos antes del corte lo de la universidad, lo del IPA, lo del IABA, lo de todas las revistas que fundaron, los libros, fueron muy prolíferos en la parte de publicaciones, Sí. fueron fundadores de editoriales. Sí, sí. No me quiero olvidar, por ejemplo, de la editorial Arca, que fundó Ángel Rama, allá por el año 1965. Arca, que además publicó un montón de libros y además publicó una obra que es una joya. Recomiéndela. ¿Cómo no? La Enciclopedia Uruguaya. La Enciclopedia Uruguaya eran revistas, fascículos que salían una vez al mes. Y después, cuando se terminó de sacar por fascículos, se vendían las tapas duras para poderlas encuadernar. Yo las tengo encuadernadas, son 6 tomos. ¿Y los tiene todos? Los tengo todos porque me los regalaron. Y después venía una selección de lecturas Y también. después que venían la- unas revistas pequeñas que eran una selección de documentos sobre el tema que la enciclopedia tenía, que de esas tengo varias. Lo Pero- conmino, como dice Puglia, cuando trasponga las puertas de la vida, Sí. que done esa biblioteca que tiene usted, porque debe ser muy muy interesante. La biblioteca que tengo, Claro. sí. Yo no voy a Los estar, libros, yo, no no, sé. yo no voy a estar porque por un tema La- etario. no, sí, no sé. Usted va a donar el mueble. Yo le digo. Sí, yo ya, le- ya lo yo le digo No, lo que- sí, pero la enciclopedia uruguaya es una joya. Una Hoy joya. está, por suerte, hoy está digitalizada. Sí, Esto lo en digo por Anáfora, en Anáforas. Anáfora. En la página de Anáforas, que es la página que hizo la FIC, la Facultad de Información y Comunicación, junto con la Biblioteca Nacional, ahí está completa la Es enciclopedia uruguaya. importante que esté digitalizada, pero el valor No, que tiene el el papel papel. Claro, es pero está algo- bueno porque un tenga enorme para que trabajo la- hizo ahí, para las nuevas Claro, generaciones. pueden Porque además, ¿saben Está lo que bueno. tenía de bueno la enciclopedia uruguaya? Que además lo que hacía era poner digamos, en la palestra académica a los jóvenes investigadores de la época, Claro. que después fueron los grandes historiadores que tuvimos. O sea, ahí hay artículos de Daniel Vidart de antropología, hay artículos de Juan Flo sobre estética, hay artículos de Manuel Claps sobre filosofía, hay artículos de Barrán, de Nahum, de Guillermo Vázquez Franco, de Juan ¿Todos esos O'Donnell. nombres que está diciendo? Todos los historiadores, Castellano. los filósofos, Alfredo Castellano, o sea, todos los historiadores, los filósofos, Faraone. Roque Faraone, o sea, nada, es una joya. Realmente. Sí, sí. Yo la uso hasta para dar clase. Yo le dejo a mis alumnos los PDFs de la enciclopedia uruguaya, porque para mí son una joya. Bueno, eso lo hizo Ángel Rama. Y yo creo que tiene una gran ventaja que para la época también no se veía, que en esta actualidad que vivimos, de que todo es efímero, todo es breve, todo es corto, Sí. tiene esa gran ventaja de que en pocas páginas condensa muchísimo contenido. Sí, claro. Y para nuestros tiempos eso es fundamental. Bueno, una cosa que hablamos en el corte es que esta generación del 45, una de las cosas que hizo cuando traíamos estas preguntas, ¿no?, del qué nos pasó, que decía Ángel Rama, es que esta generación del 45 también se para en la historia. O sea, se para desde el presente para mirar la historia del país. Entonces, ahora comentábamos, por ejemplo, en la década del 60, cuando ya la crisis está instalada en el Uruguay, muchos miembros de esta generación, sobre todo los que estaban más inclinados para el lado de la investigación histórica, como por ejemplo Real de Azúa, que fue un intelectual mayor en este país. Yo creo que Real de Azúa más escribía de bronca, Profesor de literatura. ¿no? ¿no? Claro, en realidad Real de Azúa era abogado. Abogado, sí. Pero sí, sí. era una cosa de loco. Entonces, él daba literatura en secundaria. Todavía no estaba el IPA. En el IPA enseñaba algo así, creo que era historia, no sé si era crítica literaria o literatura latinoamericana o algo. Pero la escritura de Real de Azúa fue más bien para el lado de la historia. Entonces, en el año 61, Real de Azúa escribe El Patriciado Uruguayo, editado por Asir. Asir era la revista, una de las revistas que sacó la generación del 45. Una vez llegó a mis manos la primera edición del Patriciado Uruguayo editado por Asir. Lo tengo. Dígame que lo tiene. Por supuesto. Yo también lo tengo. Sí, sí.
Se reeditó después, Banda Oriental lo reeditó, pero la Sí, primera pero edición la primera era que editó vale. así. Claro, ¿por qué Real de Azúa escribe un libro sobre el patriciado uruguayo? Es decir, sobre las familias que inician el Uruguay, ¿no? Porque Que él en realidad, integraba. Que él integraba. que él integraba porque él pertenecía a una familia de alta alcurnia, dicho sea de paso. Los Real de Azúa eran de alta alcurnia, una familia de extracción católica, conservadora. Casi perfecta, diría. Habría que hacer un programa aparte de Real de Azúa, pues muy interesante. Y Real de Azúa escribe el patriciado uruguayo porque él se cuestiona el tema del origen de la oligarquía. Estamos en la década del 60 y se habla de la oligarquía terrateniente, propietaria de los medios de producción y qué sé yo. Bueno, Real de Azúa dice, bueno, ¿y quiénes eran los patricios? ¿De dónde salieron? ¿Qué era lo que hacían? Y él hace no es una genealogía, él lo que hace es un estudio, análisis de a qué se le llama patriciado, ¿no? Y bueno, y después en el año 64 escribe ese libro que fue una cosa también muy importante para la historiografía nacional, que fue El impulso y su freno, que también tengo la primera edición. De Banda Oriental. De Banda Oriental. Algo tenemos que inventar y hacernos de esa biblioteca urgente. Sí, tengo la primera edición del impulso y su freno. Y ahí Valle Ordóñez, Real de Azúa dice, bueno, el impulso y su freno. El impulso fue el vallismo, el freno fue los sectores conservadores. O sea, los mismos que ahora están gobernando, liderando al Uruguay, etcétera. Sí. Y el vallismo se adaptó a eso. O sea, él hace una crítica al vallismo, por supuesto, ¿no? En fin, nada, fue una generación además muy prolífera en cuanto a la parte, bueno, Ángel Ramá escribió montones de cosas sobre crítica literaria, la ciudad letrada, me sale ahora algo de los gauchos y qué sé yo, donde hace toda una serie de análisis de justamente literatura gauchesca. Bueno, y un montón de cosas a nivel de la prensa, ¿no? En marcha escribían permanentemente. Sí. Bueno, tengo una pregunta para hacerles. Dale. A ver si me puede responder. ¿Esta generación era de concurrir a cafés? Por ejemplo, sí. ¿El Sorocabana? El Sorocabana el Sorocabana era el templo. Era el templo. Bueno, Carlos Maggi en los últimos años, bueno, hizo programas en bares recordando a sus compañeros que se ponían a conversar en los cafés. En el sentido, a ver, todos tenemos a que es Benedetti y lo que es Onetti, pero en realidad los bares o los boliches, como quieran llamarlo, eran de juntarse los cafés. Eso de ir a los bares se repite, por ejemplo, en la arquitectura. Hace poco a un grupo de amigos le di una charla sobre Vilamajó. Y Vilamajó tenía una característica: salían de la facultad, iban a un bar en particular, que no me acuerdo el nombre lamentablemente, y había charlas, como un tercer tiempo. Y sí, claro. Con los alumnos. Era muy Uno común, de sus alumnos, ¿sabe quién era? Mi padre. Claro. Homero Cuistapache. Era muy común. Era muy común. Que no eso era muy común. Literatos, sino también pintores. Algunos dicen que cuando Washington Reyes Abadí, historiador uruguayo, ¿no?, daba clases en el IPA, decían que las mejores clases igual que daban eran en el boliche de enfrente. Afuera, claro. Bueno, hay bares que, por ejemplo, se siguen manteniendo con determinada mística. Bueno, lo que es la Tortuguita al lado de la Facultad de Psicología. Claro, ahí en Tristán Narvaja, ¿no? Sí. Marcés y Tristán Narvaja. El Sportman, el jurídico. Y el Sportman, claro. ¿Saben cuál era la piqueta fatal del progreso de esa época? El fregón del mozo. Porque escribían y dibujaban en el bar y claro. Pasaba, y ahí se perdía, pero quedaba para... Sí. No, pero el Sorocabana, si uno tiene que pensar en el bar que caracterizó a la generación del 45, el Sorocabana, claro. Yo llegué a ir cuando vine a Paysandú en el 80, todavía estaba ahí en Plaza Cagancha. Claro, ahora ahí está. Al fondo, ¿no? Ahí lleno de veteranos. No, ahora se llama Café Tribunales. No sé. Bueno, hay una parte que Café no hemos Tribunales. hablado que estaría bueno preguntarte a ti, que sabes más que nosotros. La parte musical. Yo creo que uno que representa mucho es Julio Sosa. El varón del tango. Porque ya hace 10 años se había muerto Gardel, que murió en el 35, en Medellín. Pero música también. Musicalmente, en esa generación, no. Pero yo creo que también hubo cambios Tenemos ahí. a Hugo Balso. En la lírica también. Laura Yastarán. Laura Yastarán. El gran historiador de la música. Laura Yastarán era un musicólogo, ¿no? Era un Musicólogo, intelectual. sí. En la colección Laura Yastarán está... Ustedes me están llevando a nombrar a mi madre, Virginia Castro. Sí. Mi querida madre. Bueno, usted tiene que hacer un estudio ahí, ¿eh? Claro. O sea, estoy dándome cuenta que yo no tengo ningún don. Fabini también. Bueno, eso sí, nos dimos cuenta. Me estoy dando cuenta en este momento. Fabini. Fabini. Eduardo Fabini.
No, fue una... a ver, estamos hablando del medio siglo de cultura uruguaya. Esta generación marcó un montón de cosas. Lo que hay algo muy importante que creo que marcaron fue con la influencia del existencialismo, ¿no? Claro, de Heidegger, sí. Fundamentalmente. De Heidegger y de Sartre. Sí, ahí y de aparece Camus Sartre. también. Claro, que en el caso de Sartre, igual ellos lo que criticaron de Sartre era justamente la militancia. A ver, ¿qué pasa con la generación del 45 y la política? Algunos militaron en política. Que lo hablamos ahora en el corte. Ahí está, lo estuvimos hablando en el corte. Por ejemplo, Carlos Quijano llegó a ser hasta diputado en el año 1927 hasta 1932 por el Partido Nacional. Sí. Él tenía una agrupación que se llamaba la Agrupación Demócrata Social, que un poco inclinaba para el lado más progresista del Partido Nacional de aquella época, que estaba liderado por el doctor Lorenzo Carnelli, que Luis Alberto Herrera lo echó del Partido Nacional en 1925. Y por ese motivo perdió la elección. Y por ese motivo perdió la elección del 27 por 1.500 votos. Bueno, es bueno aclarar que el Partido Nacional por mucho tiempo votó dividido. Exactamente. Que era el Partido Nacional y cuando se Los junta blancos independientes. Los blancos independientes. es cuando vuelven a ganar más el Bueno, es que justamente la zona rural. Quijano adhiere a los blancos independientes en 1931, cuando se produce la división entre el herrerismo y los blancos independientes. Pero lo que pasa es que Quijano ahí se dedica más digamos, al periodismo, a la parte académica, y además se dedica después de lleno al semanario Marcha, en el año 39. Y después, bueno, en el año 59 rompe definitivamente con el Partido Nacional, 58, en el famoso artículo que escribió en Marcha que se llama Arrienda Corta, donde ahí rompe definitivamente con el Partido Nacional, se va del Partido Nacional. Y en el año 1962 Quijano fue de los primeros en hablar de la creación de un frente de izquierdas, y de hecho propone la creación de la Unión Popular, UP, donde la idea era juntar al Partido Socialista con el Partido Comunista y a varios grupos y partidos que estaban escindidos y andaban ahí sueltos, eran muy minoritarios. Fue un fracaso electoral rotundo en el año 1962, la izquierda fracasa rotundamente en el año 62, y Quijano después en el 71 reedita otra vez adhiriendo a la creación del Frente Amplio. Ahora, no hay una militancia política activa y larga en los miembros de la generación del 45, que además tienen una militancia muy diversa. Onetti era colorado. Sí, sí. Pero Onetti igual era de la lista 15, era ballista. Sí, claro. ¿No? Pero igual es también hacer aclaración que en los 70 la dictadura hizo que muchos se fueran del país. Bueno, muchos se fueron Entonces, del país, claro. Eso también lleva y fueron una amenaza. La mayoría terminaron exiliados, quiero decir. Es más, Ángel Rama muere en un accidente trágico con su esposa de avión, yendo creo que de Madrid a Venezuela. Él vivía en Venezuela, el avión se cayó. Claro. Lo de Ángel Rama fue una tragedia en 1980. Quijano muere en el exilio mexicano. Después se va Arturo Ardao para Venezuela. Onetti también. Se va, Onetti se fue para España, nunca más volvió. Todos terminaron en el exilio. Sí, sí. Bueno, 19-29. Tenemos que ir cerrando. Saludos y les propongo despedirnos con un breve. Lo voy a leer. Bueno, quedó para la próxima. Un breve poema de nuestro futuro programa de la nostalgia. Ahora lo decimos. Saludos primero. Un saludo para todos los oyentes. Al profe Faruelo, al profesor Faruelo. Y al Dandy Maciel. Es un amigo. Y al Dandy Maciel, que se está recuperando, ¿no? Sigue recuperándose, así que las calles de la Ciudad Vieja lo están esperando. La bruma lo está. Yo me lo imagino al Dandy Maciel saliendo un día como hoy con su capa y bastón. Y una galera. ¿Qué le parece? Un saludo para él. ¿Un saludo particular? No, saludos a nuestros escuchas. Un saludo. No diga el nombre. Tenemos más que. Uy. No. Está mostrando un resultado de un partido que se está jugando en este momento y esbozó una sonrisa. Nacional pierde con Tigre 1-0. Bueno. No, yo no me voy a sonreír, yo dije... Me pareció que la comisura de... No vamos a ser objetivos. Elías, ¿algún saludo en particular? No, yo sí celebro ese resultado parcial. Por lo menos le sale del corazón. Bueno, gracias por estar. No, gracias Fede en consola. Vamos a leer rápidamente un breve poema de Idea Vilariño del libro Poemas de Amor, un intenso y reconocido poema de esta escritora. Se llama El Testigo. Dice así: yo no te pido nada, yo no te acepto nada. Alcanza con que estés en el mundo, con que sepa que estoy en el mundo, con que me seas testigo, juez, Dios. Si no, ¿para qué todo? Cerramos. Maravilloso. Hasta el próximo martes. Nos vemos. Chau.
pasillos igual que ayer, con canciones en los bolsillos. Nos despedimos hasta el próximo martes con El Trazo, un espacio donde la cultura se dibuja con los sentidos.